este tema, haciendo una pequeña introducción porque se había conocido en la tarde este requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica a propósito de una colusión que pudo durar 10 años entre dos empresas grandes. De hecho, las dos empresas copaban el 90% del mercado en lo que se llama hoy día el cartel del confort, si quieren, el cartel del papel higiénico, la colusión del tichú. Los nombres son diversos. Ha habido varias reacciones hoy día de autoridades, de gremios empresariales, pero muchas de ustedes también a través de las redes sociales. Queremos conocer algo más y es por eso que estamos en el estudio hoy día con Javier Veloso. Él es del estudio Aninacho en qué compañía, es profesor, es académico además sobre libre competencia y fue parte del Tribunal de la Libre Competencia. Javier, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Entrevista Verdadera. Encantado, Beatriz. Javier, el fiscal nacional económico, que es el que presenta el requerimiento, dijo que esta colusión es una colusión 3.0, porque era más sutil, era de repente más compleja, se había organizado de una manera como de avanzada. ¿Usted coincide en eso? Bueno, tal y como está descrita en la presentación de la FNE, es una colusión bastante de manual, tal y como está ahí relatada. A lo que se refiere, supongo yo, el fiscal Irarrázaval, es que tomaron hartos resguardos y protecciones para ocultar el acuerdo. Y en ese sentido uno nota que hay una mayor sofisticación en la forma en que, en este caso, las empresas actuaron con ese fin. Yo creo que a eso se refería. Ahora, esa sofisticación, eso, como para resumir, tiene que ver con cómo fueron cambiando a ser más cautos, a usar, no sé, teléfonos. Es que son detalles que llaman tanto la atención. Teléfonos desechables, ponerle un rótulo distinto como partes de matrimonio a ciertas reuniones, tirar computadores al canal San Carlos. ¿Estamos hablando de eso? Bueno, a medida que las legislaciones y las institucionalidades de libre competencia van avanzando y van teniendo éxitos, como ha sido el caso chileno, y estos casos empiezan a socializarse y la gente está más consciente y tienen impacto público, el efecto natural es que las empresas, sobre todo las empresas que tienen ejecutivos más educados, con mayores niveles de sofisticación, etcétera, empiezan a recurrir a mecanismos más complejos, tanto para monitorear los acuerdos como para sancionar a los que se desvían de los acuerdos y también para ocultarlos. Ese es el efecto, tal vez no deseado, de que la institucionalidad de libre competencia hoy día esté en Chile consolidada. Hace no muchos años atrás los acuerdos eran bastante naif, eran acuerdos bastante burdos, muchas veces uno notaba que los que celebraban estos acuerdos no eran muy conscientes de que lo que estaban haciendo estaba mal, que estaba prohibido por la ley. Y por lo tanto, cuando uno ve ya estas sofisticaciones como las que describe el fiscal Irarrázaval en su escrito, uno ve que ya hay más conciencia de la ilicitud, de que lo que están haciendo está prohibido y por lo tanto hay que ocultarlo. Ahora, Javier, cuando las empresas entran a un sistema como este de hacer acuerdos, uno para mantener un nivel de mercado, o sea, para una cantidad de producción determinada y así poder fijar los precios y que básicamente es como se coluden, ¿puede pasar que durante 10 años se coludan y nadie sospeche que esto sucede? ¿Por qué la Fiscalía empieza a investigar el 2014 de algo que presume se hizo entre el 2010 y el 2011? O sea, es de la esencia de los carteles que son extremadamente difíciles de detectar. Y sobre todo cuando, como decíamos delante, empiezan a sofisticarse las formas de ocultamiento. Incluso en el escrito del fiscal Irarrázaval dice que se intensificaron estas formas de ocultamiento a partir del caso de la farmacia. Cuando aparece el caso de la farmacia hay como una especie de mayor preocupación porque no se ha descubierto. Entonces, es precisamente esa la razón por la cual los carteles son poco detectados y hay pocas sanciones a los carteles. Si uno mira las estadísticas del Tribunal de la Competencia, que están publicadas en su página web, solo el 14% de los casos que el tribunal tiene son de colusiones. El resto son de otro tipo de infracciones a la competencia. Eso demuestra que son probablemente las más difíciles de detectar Javier, y de probar una vez que se detectan. Sí, yo ya voy a entrar a ese tema a propósito de la delación compensada y eso, pero a ver, escuchando comentarios, insisto, ¿esto cómo nos afecta a todos? Porque cuando uno mira que esto pudo funcionar durante 10 años y afectó al 90% del mercado y uno ve las marcas que están involucradas, uno dice, a mí me hicieron leso.
porque uno compró alguna de esas marcas en algún momento, que son las que están en el supermercado. Entonces, yo escuché varias cosas, por ejemplo, que uno comenta, oye, pero sí, claro, estos gallos tenían como el mismo precio, uno no encontraba grandes diferencias, a no ser que fuera diferencias de calidad en lo que se presentaba, o qué sé yo. Uno puede notar eso, cómo desarrollan una colusión para que no sea tan fácil de captar, digamos. ¿De qué manera se las arreglan? Es muy buena tu pregunta. Las colusiones no son fáciles de detectar por los afectados. Las colusiones no pueden ser percibidas por los consumidores. El que haya precios similares puede ser un signo de competencia. Cuando hay mercados con alta concentración, se produce lo que los economistas llaman oligopolios, con interdependencia entre los oligopolios que se miran y fijan sus precios según los precios que fijan los otros. Eso no está prohibido. Eso es parte del funcionamiento de los mercados con pocos actores. Entonces, distinguir cuándo la similitud de los precios, el paralelismo del movimiento de los precios es debido a que se están mirando para competir, claro, o es debido a un acuerdo, es imposible para los consumidores. Para las autoridades de defensa de la competencia también es muy difícil detectarlo y también es muy difícil diferenciar los paralelismos cuando se deben a acuerdos o cuando se deben a la forma natural en que se desempeñan y se compite en los mercados con pocos actores. Entonces, por esa razón, existen mecanismos que permiten detectar con mayor precisión estos casos y además obtener pruebas, que son los que tú mencionabas, la delación compensada, pero también algunas facultades intrusivas que tiene el Fiscal Nacional Económico que le permiten entrar a edificios públicos, edificios privados, que le permiten cautar, allanar, ¿no es así? Y que le permite, claro, y que le permite también interceptar comunicaciones. Emails, teléfonos, puede pedir a las compañías de telecomunicaciones los reportes de los llamados, etcétera. Entonces, todo por supuesto. Eso pasó en el caso de los pollos, además. Correcto, todo esto por supuesto controlado por los tribunales, por los tribunales que hacen las veces de un juez de garantía para evitar que se vulneren algunos derechos con estas facultades. Pero sin estos instrumentos es muy difícil detectar los carteles, es muy difícil llevarlos a juicio y ciertamente es muy difícil tener las pruebas como para poder llegar a una sentencia condenatoria. Javier, aquí había un tránsito respecto a la colusión y se menciona mucho el año en que se cambió la legislación y ya no existe pena de cárcel para el delito de colusión, sino que hay multas. Hoy día hay un proyecto de ley que estaba estancado, al parecer con esto va a avanzar en el Congreso, que restablece penas de cárcel, eleva las multas mucho más. Entonces, y esto ha sido foco de polémica. A su juicio, usted tiene experiencia, es abogado del tema, académico, ha sido parte del Tribunal de la Libre Competencia. ¿Cuál es la ley? ¿Cómo debería ser la ley? ¿Cuál es lo adecuado para sancionar la colusión y que en definitiva permita o haga que el mercado funcione y no haya esta intención de coludirse? A ver, lo más importante, evitar las colusiones es imposible. Las colusiones, los acuerdos entre competidores existen desde que existen los mercados y van a seguir existiendo siempre, aquí y en el resto de los países del mundo. Entonces, la clave es cómo uno los disuade, cómo los detecta una vez que se producen, si es que no logra disuadirlo, y cómo los sanciona. Para disuadir y para detectar son estas facultades intrusivas que también funcionan como desestabilizadores, porque cuando existe la posibilidad de que un cartelizado o un coludido traicione a sus compañeros de cartel, ese germen de traición que introduce la delación compensada hace que los carteles sean más inestables. Claro, que siempre está el temor de que el otro me va a ir a acusar. Y esa inestabilidad también a veces actúa como disuasión, es decir, yo prefiero no entrar a un cartel si sé que hay un germen de traición. Claro, ¿no es te voy a enfermar de los nervios, por decirlo así. Entonces, todas esas cosas son importantes. Ahora, una vez que se producen, que son detectados, las sanciones también son importantes. Y la sanción claramente tiene que ser mayor que el beneficio que se obtiene con los carteles. Eso es lo clave, ¿no es cierto?